¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Se ha convertido esto de los live en un instrumento bastante bueno para difundir también muchos temas de salud, Pero en esto en esto de los live hay un tema que es hasta cómico, porque cuando uno se conecta y dice, bueno, está transmitiendo, claro, a los seguidores se le va anunciando poco a poco. Entonces en ese periodo en que no hay seguidores conectados, pero uno ya está conectado, entonces uno empieza así como si tuviera un espejo. Entonces es muy cómico. Entonces yo empiezo a hablar como loco solo, y entonces cuando la gente se va conectando, pues ya estoy hablando. Pero ese periodo en que no hay seguidores conectados y uno ya está transmitiendo, se graba. Entonces ustedes ponen a verse todos los live. Hay un primer periodo en que todo el mundo está ahí, así, ¿no? Entonces eso queda grabado, es cómico. Pero bueno, es tremendo instrumento que tenemos hoy para difundir esto. Yo creo que no nos cansamos de decir lavado de manos frecuente, uso de tapabocas y distanciamiento físico, distanciamiento humano, distanciamiento físico en la prevención de la transmisión del virus, del coronavirus. Eso está comprobado. Esas son las medidas básicas e importantes que todos tenemos que preservar, objetivamente comprobadas. Y entonces, bueno, ahorita que hay un ascenso definitivamente en los contagios, pues esas son las medidas que tenemos que observar repetidamente. Fastidioso: lavado de manos frecuente, uso de tapabocas, distanciamiento humano, distanciamiento físico. Independientemente también lo de los sistemas y los gobiernos promuevan, pero es responsabilidad individual de cada quien cuidarse. Vamos a ir entrando en tema mientras van conectándose. Miren, dentro del gran grupo de los trastornos cuyo denominador común es la ansiedad, hay tres subgrupos, que son los trastornos de ansiedad propiamente dicho, y ahí estaban la crisis de pánico o el trastorno de pánico si hay más de una crisis, la agorafobia, de los cuales hablamos en uno de los lives de trastornos de ansiedad, está el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social y las fobias específicas. Primer subgrupo de los trastornos de ansiedad. El segundo subgrupo fue el live que hicimos hace una semana, 15 días, que es el de los trastornos con obsesiones y o compulsiones. Ahí estaban fundamentalmente el trastorno obsesivo compulsivo. Está la tricotilomanía, que es el trastorno fundamentalmente compulsivo de hacerse rollitos y arrancarse el pelo. El trastorno por escoriaciones o rascado. Y el trastorno dismórfico corporal, que es una percepción inadecuada de mi cuerpo, muy común en anorexia nerviosa. Y el tercer subgrupo del grupo de los trastornos cuyo denominador común es la ansiedad, que hoy en el DSM, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico, están separados, pero todos tienen como denominador común la ansiedad. Y el tercer grupo es al que nos vamos a referir hoy, que son los trastornos relacionados con estrés y traumas. Trastornos por estrés agudo, trastornos adaptativos, y el que vamos a tocar hoy, porque tiene pertinencia con el momento de pandemia que estamos viviendo, que es el trastorno por estrés postraumático. De eso vamos a hablar hoy, importantísimo tema en estas situaciones. Fíjense que vamos a hacer hoy un poco distinto la dinámica. Yo le voy a hablar de tres casos que son en la vida real, por supuesto, modificados en cuanto a nombres y en cuanto a algunos detalles, pero si lo quieren hacer y tienen a la mano algo para escribir, yo quisiera que una vez que yo los vaya leyendo y que lea los tres, vayan anotando lo que a ustedes les parece que cada caso tiene en común, porque los tres casos tienen algunas cosas en común y algunas diferencias también, pero vayan anotando, si quieren hacer este ejercicio conmigo, lo que cada caso tiene en común. Ahí preguntan cómo se llama el trastorno cuando se arranca el caballo y se lo comen. Bueno, lo que acabo de decir, ese forma parte del segundo grupo de los trastornos cuyo denominador común es la ansiedad, es la tricotilomanía. La tricotilomanía es un trastorno fundamentalmente compulsivo, donde hay una compulsión a hacerse nudito así y arrancarse el cabello. Puede ser, como alguien preguntó por aquí ahorita, ya estamos respondiendo preguntas, como alguien preguntó por aquí ahorita, que se lo comen, se lo tragan, y eso es peligroso
Se ven algunos enfermos mentales graves como una esquizofrenia, porque si se comen el cabello puede haber una obstrucción intestinal que se llama un tricobezoar. Es una obstrucción intestinal producida por el arrancado y consumo de cabello. Eso no se digiere, eso se puede hacer una pelota en el intestino, produce obstrucción intestinal, se llama tricobezoar. Nos dispersamos un poquito, pero no tanto, porque estamos dentro de los trastornos de ansiedad, el subgrupo, la tricotilomanía, de los trastornos con obsesiones y compulsiones. Pero repito, vamos al trastorno por estrés postraumático en el día de hoy. Como les decía, voy a leer 3 casos. Si quieren, hagan un ejercicio por ahí, nos ayudan de anotar lo que hay común en los 3 casos. Repito, son nombres absolutamente modificados y algunas circunstancias modificadas, por supuesto. Y al final vamos a analizar qué tienen en común los 3 casos. El primer caso, vamos a comenzar ya de lleno. Entonces, trastorno por estrés postraumático. El caso de Luis. Luis es un varón de 29 años de edad que sirvió en el ejército de un país extranjero, no Venezuela, durante 4 años. El último año en Fuerzas Especiales, contacto directo con amenazas de muerte permanente y muerte de amigos en combate. Es dado de baja y va a vivir con un compañero quien lo nota irritable, culposo, aprensivo, en ocasiones conmovido y parecía, dice el compañero, que veía cosas. Por nada discute y pelea. Refiere que constantemente le vienen escenas de combate a la mente, no duerme, en ocasiones refiere que prefiere morir. Una vez sale a la calle y van manejando y tienen un pequeño choque, un pequeño roce con otro carro, se baja, llega la policía a ayudar un poco allí con la parte del choque. Y este paciente del que estamos refiriendo, Luis, tiene un periodo de mucha ansiedad allí, se pone como nervioso y neutraliza a uno de los guardias, que incluso llega hasta quitarle el arma. Todos los guardias lo rodean, afortunadamente no pasó nada allí y él vuelve un poco en sí. Entonces, allí terminó el incidente. Ese es el caso de Luis. El segundo caso que vamos a comentar es Laura. Repito, son nombres inventados y algunas escenas modificadas. El segundo caso es el caso de Laura, que es una paciente femenina de 32 años, trabajadora en una empresa farmacéutica y que yendo a su trabajo la secuestran, es llevada a un galpón, la atan y la amenazan con violarla. Al mes de reintegrarse a su trabajo, frecuentemente tiene que retirarse por crisis aguda de ansiedad y miedo al recordar el evento, que le vienen escenas del evento de manera intrusiva frecuentes. Ahora, para ir al trabajo toma un camino más largo para no pasar por el sitio que normalmente usaba y donde está el galpón. Le angustia no recordar algunos aspectos importantes del evento, no poder concentrarse en su trabajo y en ocasiones se siente como extraña y avergonzada. En la calle le sucede a Luisa que al ver a algunas personas le vienen imágenes del suceso y entra en pánico, como ella refiere. Vio una película donde había una escena de violación y tuvo una crisis fuerte de llanto y agitación. Ese es el caso de Luisa, de Laura. Luis el primero, Laura la segunda. Y el tercer caso que voy a nombrarles es el caso de Blanca. Blanca es una mujer de 52 años quien a finales de abril del presente año comienza a presentar malestar general, fatiga, fiebre, diarrea. PCR para COVID-19 positivo, igual que inmunoglobulina M, y es hospitalizada por dificultad respiratoria. A las 48 horas, Blanca ingresa a la unidad de cuidados intensivos, permanece 24 horas y es intubada durante 72 horas. Mejora progresivamente y egresa a los 15 días. A principios ya del mes de julio aproximadamente, comienza a presentar recuerdos muy vívidos de su estadía en la unidad de cuidados intensivos, que le causan mucha ansiedad, taquicardia, sudoración. De noche despierta
por pesadillas de estar de nuevo en la unidad de cuidados intensivos. Refiere no poder concentrarse y al salir se niega a pasar por el centro donde fue hospitalizada. No quiere ir a la consulta de control. De hecho, hubo que a mandar a alguien a la casa a tomarle las pruebas para que las lleve a la clínica, porque Luisa entra en pánico, se rehúsa a pasar por cerca, ni siquiera por la clínica donde estuvo hospitalizada. Entonces, fíjense, un poco el ejercicio es que ustedes piensen qué es lo común que tienen estos tres casos. Estos tres casos, pues, tienen el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Estos tres casos tienen en común un evento traumático. En el caso de Luis, un escenario de combate, de guerra, donde presenció muertes cercanas, heridas importantes, lesiones muy importantes. En el caso de Laura, un secuestro, un asalto con unas posibilidades importantes de violación. Y en el caso de Blanca, una enfermedad grave, severa, donde ameritó, que pudo haber causado la muerte, que ameritó unidad de cuidados intensivos, donde también vio personas que fallecían, donde estuvo intubada, después afortunadamente salió. Entonces, tienen como primero un evento traumático. Segundo, tienen pensamientos, tienen síntomas intrusivos, es decir, tienen recuerdos muy vívidos de estas situaciones traumáticas que vivieron. Tienen conductas evitativas, porque por ejemplo en el caso que vimos de Laura, ¿verdad? En el caso de Laura evitaba pasar definitivamente por los sitios, por la clínica, ni siquiera la urbanización cerca donde estaba la clínica, y en el caso también, en el caso de Blanca fue eso, y en el caso de Laura no quería pasar por el sitio donde estaba el galpón, donde ocurrió el evento traumático, o sea, conductas evitativas. Alteraciones cognitivas y emocionales, como por ejemplo incapacidad de recordar aspectos importantes del evento, del suceso, miedo, irritabilidad, culpa, y también alteraciones en el estado y también de actividad, de hiperreactividad, conductas de hiperreactividad como hipervigilancia, aprehensión, sobresalto, ira, problemas de concentración y alteraciones del sueño. Y esto es lo que es el trastorno de estrés postraumático. Es decir, primero tenemos un hecho traumático que fundamentalmente se refiere a accidentes automovilísticos o accidentes aéreos, desastres naturales, terremotos, vaguadas, tsunamis, huracanes, asaltos, secuestros y violaciones, violencia, guerra o combate y enfermedades graves que puede haber tenido el paciente o que puede haber tenido algún familiar cercano o un ser querido. Fundamentalmente, esto es lo que se llama los principales eventos, los sucesos traumáticos. ¿Cuál es el punto ahorita importante? Hay trabajos que, posterior a pandemias anteriormente, el trastorno de estrés postraumático, si tiene una prevalencia normal en la población general del 8 al 14%, luego de las pandemias se ha visto que la prevalencia de trastorno de estrés postraumático es hasta del 30%. Y aquí tenemos una cosa que es bien importante, porque tenemos entonces, yo diría que tres poblaciones susceptibles en este momento. La primera población susceptible son los pacientes que sufren la infección por el coronavirus. Por ejemplo, como vimos en el caso de Blanca. Tienen una enfermedad que, aunque la mortalidad es baja, pero si te produce síntomas respiratorios, baja saturación de oxígeno, etc., puedes tener complicaciones de muerte, y eso es un evento traumático que te acerca a la muerte. Después tenemos los familiares de estas personas, porque lo importante del evento es que a uno le ocurra, que uno esté presente o que le ocurra a un familiar cercano o amigo íntimo. Entonces los familiares de estas personas que están cercanos a la muerte, que han visto que han ingresado a la unidad de cuidados intensivos, que pueden haber muerto, es el segundo población susceptible de trastorno por estrés postraumático en este momento. Y el tercer grupo, que yo creo que ya todos podemos irnos imaginando, es el personal de salud. El personal de salud está realmente muy expuesto a un estrés crónico en los países donde ha sido, digamos, los casos bruscamente
graves, pero muy prevalentes porque la cuarentena no se dio, porque la contagiosidad fue muy fuerte, lo que sea. Hubo hospitales y centros de salud donde el personal médico estuvo constantemente a cargo de pacientes muy graves, expuestos también a ellos poderse contaminar y de alguna manera viviendo de cerca pues situaciones traumáticas muy graves. Entonces el personal de salud indudablemente que está muy expuesto a padecer posteriormente el trastorno de estrés postraumático. Una pregunta que hicieron mucho y que probablemente la van a hacer ahora también. Bueno, pero uno que está sometido a un estrés constante, un estrés continuo, eso sería un evento traumático. Indudablemente que es un predisponente. Lo que nos pasa con el estrés crónico, si estamos viendo esta situación como un estrés crónico, es que de acuerdo a cada persona nos podemos enfermar o física o emocionalmente. Si tenemos antecedentes de alguna enfermedad o condición mental, por supuesto que estas situaciones son predisponentes al trastorno de estrés postraumático. Pero el trastorno por estrés postraumático, por definición, viene un mes después que nos expusimos, que sufrimos, que tuvimos de testigos o que algún familiar o amigo íntimo sufrió un evento traumático. Después de un mes del suceso es que se empiezan a manifestar los síntomas de trastorno por estrés postraumático. Si no, puede ser trastorno por estrés agudo o un trastorno por estrés. Pero tiene que ser la condición de que sea por lo menos un mes después. Entonces, tenemos evento traumático, muerte o exposición a lesión grave o violencia sexual que sea experimentado directamente, haberla presenciado o el conocimiento que le ocurrió a un familiar, a un ser querido, un amigo muy íntimo. Tenemos síntomas intrusivos, que son los recuerdos angustiosos e involuntarios, sueños con pesadillas que nos hacen despertar en la noche. Lo que sucede con el estrés postraumático es que cuando tenemos el recuerdo viene acompañado de la sensación muy vívida del evento. Entonces yo me recuerdo el momento en que, por ejemplo, me asaltaron, entonces ese recuerdo me viene con las sensaciones que yo sentí durante el asalto, taquicardia, temblor, sudoración, ganas de huir. Puede tener reacciones disociativas, entonces el sujeto siente o actúa como si se repitiera el evento, lo que le pasó a Luis cuando, después de haber estado en los campos de batalla, tiene un pequeño percance en la calle y entonces llega la policía, de nuevo revive el campo de batalla y ataca al policía. Esto era llamado inicialmente neurosis de guerra, porque históricamente se empezó a ver que esto sucedía fundamentalmente en los combatientes de los campos de batalla. Bueno, entre los síntomas intrusivos, malestar psicológico al estar en situaciones que simbolizan o recuerdan el evento, la película que Laura vio, que había una escena de violación, reacciones fisiológicas que simbolizan o se parecen cuando recordamos nos vienen con las reacciones fisiológicas, taquicardia, etc. Después, primero entonces, síntomas, el evento traumático, exposición al evento traumático, síntomas intrusivos y la evitación, las conductas evitativas. Blanca no quería ir a la clínica a hacerse sus exámenes, Laura no quería pasar yendo a su trabajo de nuevo por el sitio donde había ocurrido el evento. Son recuerdos, pensamientos y sentimientos asociados, personas, lugares o actividades, objetos que de alguna manera nos recuerden el hecho. Cuando Laura salía a la calle y veía a algún hombre que le recordaba por alguna característica a alguno de los atacantes, entraba también en pánico. Alteraciones cognitivas y el estado de ánimo. Por ejemplo, veíamos que Blanca no se acordaban a veces de situaciones, de puntos, características del evento que le había pasado y que de alguna manera esto le causaba una gran angustia también, culpa y autorreproches, emociones negativas como miedo, irritabilidad, vergüenza y disminución de la capacidad de disfrutar de las cosas. Y por último, alteraciones en el estado de alerta e hiperreactividad, hipervigilancia, aprehensión, sobresalto, irritabilidad, ira, problemas de concentración y alteraciones del sueño. Puede haber también síntomas disociativos como despersonalización y desrealización, que es como despersonalización, sentirse uno como extraño, sentirse uno como observador de uno mismo, o síntomas de desrealización, es decir, que de alguna manera me sienta como extraño en el ambiente en que estoy. Yo no reconozco muy bien esto, me siento así como extraño, ¿no? Como que una sensación así como extraña del sitio donde estoy, la desrealización. Principales eventos, repito entonces, porque tiene que haber un evento traumático, y esto es bien importante: accidentes automovilísticos, aéreos, desastres naturales, vaguadas, terremotos, tsunamis, asaltos, violaciones, secuestros,
violencia física, guerra o combate, que es lo tradicional, y enfermedad grave o muerte de un familiar o un ser querido. 8 a 14% en la población, pospandemias 30%, y las poblaciones susceptibles, personas que han padecido de la infección, familiares cercanos de personas que han tenido la infección y personal de salud. Personal de salud, quiero llamar la atención que tenemos que estar muy alerta con el personal de salud. El personal de salud tiene que cuidarse del estrés al que están sometidos, y sobre todo ahorita que en nuestros países de América Latina está subiendo la incidencia de la infección. Pronóstico, bueno, tiene tratamiento, 50% se recuperan a los 3 meses y en 25% el comienzo de los síntomas es tardío, puede ser hasta después de 6 meses de ocurrido el evento traumático. Esto que es importante. Entonces, esto es una alerta para los colegas, poco que nos están viendo, el personal de salud. Muchas veces cuando tenemos síntomas orgánicos, pero también emocionales, psiquiátricos, que no le hallamos un diagnóstico muy claro, hay que investigar estrés postraumático, hay que investigar la exposición a un evento traumático. Se puede manifestar cuando es tardío, sobre todo, con síntomas muy diversos. Hay casos descritos de pacientes que se le ha diagnosticado esquizofrenia, y cuando se empieza a indagar bien en el pasado se encuentra un hecho traumático y es un trastorno de estrés postraumático con síntomas incluso psicóticos. De manera que esto es muy importante en la evaluación previa del paciente. Tratamiento farmacológico, tenemos los mismos inhibidores de la recaptación de serotonina como para todos los trastornos de ansiedad, pero aquí es importante lo que son la terapia de sensibilización, vamos a llamarlo así. Y en eso hay hasta videos, y hoy la realidad virtual, que hay unos aparatos que incluso lo ponen a uno en una realidad tridimensional, y entonces es aproximaciones sucesivas de sensibilización de la persona con videos o escenas parecidas o reales, simuladas del hecho. Por ejemplo, en asaltos se consiguen muchos videos de realidad virtual, YouTube, donde hay escenas de asalto. Entonces a la persona se le va exponiendo progresivamente, poco a poco, a esas escenas de asalto, y que, digamos, se van desensibilizando de lo sensibilizado, traumatizada que quedaron de ese hecho. Farmacológico, psicoterapéutico, que la desensibilización sistemática, las aproximaciones sucesivas son muy, muy importantes. Bueno, y el tratamiento psicoterapéutico un poquito más, pues ya psicodinámico o analítico, de alguna manera también es efectivo. Pero de entrada, para la curación de los síntomas, farmacológicos y aproximaciones sucesivas de sensibilización son muy, muy efectivos. Indudablemente, las personas susceptibles son personas que han tenido de alguna manera algún trastorno psiquiátrico previo. Predomina algo más en mujeres que en hombres, una relación como 2:1 más o menos, y una altísima comorbilidad. 90% de los trastornos, de las personas que sufren trastornos por estrés postraumático, tienen comorbilidad con depresión mayor, otros trastornos de ansiedad y abuso de sustancias. De manera que también, entonces, para un poco finalizar y ver un poco lo de sus preguntas, tenemos que también en las personas que sufren de trastorno por estrés postraumático, el riesgo suicida es alto. El riesgo suicida es alto, sobre todo también por las comorbilidades que tienen, repito, con depresión y o consumo de sustancias y o trastornos de ansiedad. De manera que, bueno, quiero pasar un poco a contestar a sus preguntas. Espero les haya quedado claro, sobre todo la parte de, para repasar, existencia de un evento traumático, síntomas intrusivos, conductas de evitación, alteraciones cognitivas y el estado de ánimo, que son bien importantes. Vamos a empezar a ver las preguntas por aquí, que hay varias, ya vamos a ver. También. Alteraciones cognitivas, estado de ánimo y la hiperactividad. Vamos a contestar algunas de las preguntas que ya están por aquí formuladas. Vamos a ver. ¿Cómo estar seguro que es trastorno estrés postraumático y no recaída de enfermedad mental? Eso en el interrogatorio indudablemente se tiene que investigar bien. Pero insisto, hay un hecho traumático preciso, hay un hecho traumático bien específico que ha sucedido y al que la persona fue víctima, presenció o le ocurrió a algún familiar cercano o algún amigo íntimo. Indudablemente, como ya dije, de alguna persona que tiene antecedentes de algún trastorno mental, pues claro, la probabilidad de desarrollar trastorno de estrés postraumático
ante cualquier evento traumático, pues es un poco mayor. Mi estado de salud aunado al coronavirus y que mantiene el estrés sin poder bajarlo. Mi estado de salud aunado al coronavirus y que mantiene el estrés sin poder bajarlo. Bueno, de entrada, el estado de salud aunado al coronavirus y que mantiene el estrés. Bueno, es lo que decía un poco al principio. Todos estamos sometidos ahorita a una crisis, a un estrés. Lo importante es ahorita cuidarse adecuadamente con las medidas que siempre hemos dicho. Una rutina, alimentación adecuada, actividad física, actividades de meditación, relajación, etcétera, actividades, digamos, generales de salud mental. Pero acuérdense que todos estos contactos, todos esos lives que hacemos es porque la curva del coronavirus sube la curva de los trastornos mentales. Se aplana la curva del coronavirus, sigue subiendo la curva de los trastornos mentales. Y baja la curva del coronavirus, la curva de los trastornos mentales va a seguir subiendo. Y los trastornos de ansiedad, fundamentalmente, son los que, de alguna manera, por supuesto, vamos a tener más prevalentes. Por eso fue que, de alguna manera, queremos hacer estos lives de primer lugar sobre los trastornos de ansiedad. Hay, en el ambiente médico, en la comunidad médica, hay incluso personas que quieren, y estoy de acuerdo, dijimos, tsunami, terremotos, asaltos, violencia sexual, todo. Hay gente que dice las pandemias tienen que ser declaradas también, por lo que hemos visto las pandemias pasadas y estamos viendo las pandemias deberían ser declaradas también como desastres naturales, y que ya vimos que los desastres naturales pues son uno de los eventos traumáticos que se ven en el trastorno por estrés postraumático. Entonces hay en la comunidad médica algunas opiniones de que la pandemia debe ser declarada también un desastre natural, porque todo esto que ha sido como a nivel mundial. Otras preguntas por aquí, que bueno que nos dio tiempo de contestar sus preguntas. Trastornos del sueño, sí, forman parte de los síntomas cognitivos emocionales del estrés postraumático, pero es que los trastornos del sueño, yo decía ayer, yo creo que el 92% de todas las personas en el mundo ahorita tenemos trastornos del sueño. Muy importante, que hicimos un pequeño live por allí, que de alguna manera, sobre todo la inversión del ritmo sueño-vigilia, porque como no nos tenemos que levantar mañana para salir a la oficina, llevar a los niños, no sé qué, nos acostamos 3 y 4 de la mañana. No, de alguna manera tenemos que acostarnos máximo 12 y media de la noche y tratar de hacer nuestro horario, nuestro ritmo de sueño. Eso es importante aquí. Crisis de pánico y depresión por pandemia. Claro, sí, hemos hecho, uno de los primeros live fue de los trastornos de ansiedad propiamente dicho, como le dije, donde estaba la crisis de pánico y la agorafobia, porque, por supuesto, esos son las entidades, los trastornos mentales que han aumentado ahorita en la pandemia, son los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, problemas afectivos, depresión, y trastornos del sueño y violencia intradoméstica. Esos son los 4 trastornos fundamentalmente que se están viendo aquí ahorita en esta pandemia a nivel mundial, no aquí, a nivel mundial. Pero dice Eva Marina, eso es correcto, doctor, esta pandemia se puede llamar desastre natural, pues atacaba a toda la humanidad. Sí, en la comunidad médica se está hablando, como decía, ¿el eventos traumáticos cuáles son? Tsunamis, terremotos, ¿qué? Pero hay gente que dice, no, hay pandemia también, porque ustedes lo están diciendo, hay aumento de prevalencia de trastorno de pánico, trastornos de ansiedad, Y como esto es, digamos, va a haber como al mes después de la exposición al evento traumático, pues el trastorno de estrés postraumático, repito, post pandemia, de 8 a 14% de la población general aumenta en 30%. Y repito, las personas susceptibles, los que han padecido COVID y han estado en situaciones extremas de cuidados intensivos, muerte, los familiares de estas personas y el personal de salud. Quiero hacer mucho énfasis en que, como puse en estos días por aquí, en esto de los medios, tenemos que cuidar a nuestros cuidadores. Personal de salud, sobre todo de primera línea, los residentes, que están todo el día y de guardia, a veces hasta de guardia, con pacientes graves, con lesiones graves, con insuficiencia respiratoria, pacientes que fallecen. Ellos están en una sobrecarga importante y tienen que cuidarse y desconectarse, tener su periodo de desconexión de las guardias y de su trabajo. Pesadillas y caída del cabello pueden ser síntomas de ansiedad. Sí, las pesadillas, simbólicamente la caída del cabello, eso habría que ver en cada persona, pero de alguna manera pues son síntomas de ansiedad. ¿Cómo ayudar a una mujer con trastorno límite de personalidad? Refiere que ya no aguantar su deseo y de suicidio. Bueno, los trastornos de personalidad son otro tema importante, pues consulte a
a su psiquiatra. Esto de parte del suicidio, eso siempre tiene que, de alguna manera, siempre tiene que verse. Otra persona que dice por aquí, soy TOC, o sea, trastorno obsesivo compulsivo, y aunque estoy con medicación, ahora no puedo dormir, tengo pesadillas, tengo nuevamente rituales de revisión que es el cabello. Interesante, Tanguis. Puedes ver el live que hicimos de trastorno obsesivo compulsivo, que es muy bueno los dos. Yo hice uno que fue está allí en el Instagram live grabado, y con Sofía Bene, una psicóloga muy experta en terapia cognitivo-conductual. Después hicimos un conversatorio de trastorno obsesivo compulsivo. Te recomiendo que los veas porque están muy buenos. Es otro problema que se ha agudizado, los rituales, cuando la obsesión es la contaminación, pues también se ha hecho una alerta sobre estos pacientes que sufren de trastorno obsesivo compulsivo y la parte de contaminación. Diagnóstico: muchos adolescentes con depresión debido al encierro, debido al tiempo que ya tienen el ambiente social. Pues sí, lo que estamos diciendo: ansiedad, depresión, violencia intradoméstica. Lo vi, dice Tanguy, lo vi excelente. Bueno, optimizar tu medicación, no dejarla, y a pesar de los pensamientos que son intrusivos y difíciles de manejar, mira las tres cosas: lavado de manos, repetir, ya dijimos que era en ese live 20 segundos no más cada vez que salgas y vengas y entres de la casa, que vayas a comer, pero también saber que los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, esto repaso del anterior, pues pueden, en estas épocas de contaminación de verdad, hay una realidad de contaminación, pues pueden un poco como también angustiarse más por la parte de contaminación, y los rituales de limpieza pues exagerarlos mucho, y eso es lo peligroso. Bueno, vamos a ver un poquito por aquí. Yo creo que hemos de alguna manera repasado bien lo que es el trastorno de estrés postraumático. Como les decía, de los tres subgrupos del grupo grande, los trastornos cuyo denominador común son los trastornos de ansiedad, pues tenemos esos tres subgrupos. Los trastornos de ansiedad propiamente dicho, porque se han comentado mucho por aquí, eso es donde está el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, la agorafobia, los trastornos con obsesiones o compulsiones, donde está el trastorno obsesivo compulsivo, que ya lo comentamos previamente, la tricotilomanía, que alguien lo preguntó por aquí, las lesiones por rascado, y los trastornos por estrés, agudo, y el trastorno por estrés postraumático, el trastorno que nos hemos referido en el día de hoy, y sobre todo definir pues las tres subclínicas, como ya hemos visto, los tres ejemplos que pusimos, y la persona susceptible, los pacientes que han sufrido la enfermedad por COVID, por el coronavirus, y han estado en cuidados intensivos cercanos a la muerte, gracias a Dios se han recuperado, los familiares de esos pacientes y el personal de salud. Bueno, yo soy personal de salud y a lo mejor estoy también pues muy sensibilizado a ello, pero tenemos que cuidar, repito, a nuestros cuidadores, y que de alguna manera pues tomen su tiempo también para su descanso y su reposo, y sigan manejando adecuadamente el estrés, y no vaya a tener la complicación posterior de esto del trastorno de estrés postraumático. Cuídense mucho, hasta un nuevo live de estos. Hay alguna sugerencia por ahí de los trastornos afectivos, de trastornos por déficit de atención. Vamos a ver qué volvemos a conversar, aprovechando estas ocasiones y estos medios que nos permiten estar en contacto. Voy a ser repetitivo: lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento humano, pero que se nos grabe y que lo hagamos ya hábito y automáticamente. Muchas gracias por su compañía, cuídense mucho y espero que les haya gustado.